Vamos a escuchar ahora en el segmento de Historia Argentina al ingeniero Leonardo Castañino. Bueno, veníamos... Le saqué el doctorado, ¿está bien? Sí. Veníamos hablando de la relación entre Rosas y Alberdi y la correspondencia que hubo. Y yo quería referirme al juicio que le hicieron a Rosas después que lo sacaron del poder. En el año 1856, la Comisión de Negocios Constitucionales del Senado presenta como un proyecto de ley que lo llamaron Caso Rosas, donde lo acusaban de reo de lesa patria por la tiranía sangrienta que ejerció sobre el pueblo y por el hecho de traición a la independencia y a la patria. Ahora yo digo, justamente a Rosas lo acusaban de traición a la independencia y a la patria, que fue el único que defendió hasta el último metro cuadrado de territorio nacional. Y precisamente lo acusan aquellos que se habían aliado con los franceses, con los ingleses, con el Imperio de Brasil. Sí, con el de Brasil, con el Santa Cruz, con el de la Confederación Peruano-Boliviano, con los exiliados de Montevideo, que un oyente preguntó por qué se iban. Se iban porque eran unos vendepatria. Y unos traidores traidores así, que soñaban con que iban a venir acá a poner la Revolución Francesa, y se enfrentaron con Rosas y se fueron incluso por su propia voluntad, como lo declaró Alberdi. Yo el otro día leí lo que había declarado Alberdi. Me fui personalmente sin que me hayan hecho nada. En el juicio aparte que muchos de ellos eran garcas, sí. Porque Florencio Varela, por ejemplo, lo matan porque eran garcas, garcó a un uruguayo lo cagó matando. Claro. Sí, acá también, si Rivera Indarte se mandó otra también. Y además, todas palabras que están en el diccionario. Sí. Hay que llamar por su nombre, ¿qué es un garca? Porque está en el diccionario. Fíjate, vas a ver que todas esas palabras están. Y si no está en el de la Real Academia, está en el de Govelo. En el de Govelo. Claro. Bueno, después lo acusan también de robo, de dilapidar el dinero público, justamente a Rosas, que era inmensamente rico antes de subir y se fue sin nada, pues llevaba creo que 72 libras en el bolsillo y una pila de papel y le confiscaron absolutamente todo. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que usaban para acusarlo? Yo en el artículo de la página lo llamé "El pez por la boca muere", porque voy a leer lo que decía uno, donde demuestra uno de los que lo acusaba. Voy a leer la acusación que hizo, donde él mismo demuestra que toda la acusación era absolutamente falsa y tergiversada. Es lo que la exposición que hizo el diputado Nicolás Alvarelo, y dice así: Rosas, señor, ese tirano, ese bárbaro, no era considerado así por las naciones europeas y civilizadas, y pasado el juicio a la posteridad se pondrá en duda, cuando menos, esa tiranía bárbara y execrable que Rosas ejerció sobre nosotros. No puede librarse a la historia el fallo del tirano Rosas. ¿Qué dirá la historia cuando se vea que la Inglaterra ha devuelto a ese tirano los cañones tomados en acción de guerra y saludado su pabellón sangriento y manchado con una salva de 21 cañonazos? La Francia, que hizo causa común con los enemigos de Rosas, que inició la cruzada en la que figuró el general Lavalle, a su tiempo lo abandonó y trató con Rosas, y también debió saludar su pabellón con 21 cañonazos. Yo pregunto, señor, si estos hechos borrarán en la historia todo cuanto podamos decir los enemigos de Rosas, si no lo sancionamos con un acto legislativo como esta ley. ¿Qué dirá la historia, y esto es triste decirlo, cuando se sepa que el valiente almirante Brown, el héroe de la Marina de Guerra de la Independencia, fue el almirante que defendió la tiranía de Rosas, que el general San Martín, el vencedor de los Andes, el padre de las glorias argentinas, le hizo el homenaje más grandioso que puede hacerse un militar entregándole la espada?
se verá a este hombre Rosas dentro de 20 años, tal como lo vemos nosotros a 5 años de su caída, si no nos adelantamos a votar una ley que lo castigue definitivamente como el dictador con el dicterio de traidor. O sea, está confesando que lo van a acusar para que la van historia... a hacer una ley para que la historia lo condene. Dice, no señor, dice, no podemos dejar el juicio de Rosas a la historia, porque si no nos decimos desde ahora que fue un traidor y enseñamos en las escuelas a odiarlo a Rosas, no será considerado como un tirano y quizás lo sería como el más grande de los argentinos. Vos fíjate, es una confesión de la mala leche de los tipos. Esto está en el diario de sesiones de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, por si alguno quiere chequear volverlo a leer, ¿no? Chequear la fuente. Entonces yo digo, así es como nos enseñaron historia, ¿viste? En base a esto. Y bueno, es la misma historia que están inventando ahora con respecto a la década del 70. Ahora, hubo algunas voces de defensa y una de ellas fue la de Alberdi, por eso yo relacioné el tema. El propio Alberdi opina de que Rosas debe defenderse hasta por patriotismo, por decoro de su país. Callar sería darle la razón al que habla, aunque no la tenga. Y el 8 de septiembre de 1857 le escribe una carta a Félix Frías, que dice así: le doy 1000 parabienes por su noble conducta con la oposición hecha al frío, rencoroso y triste proceso contra Rosas. A usted, secretario de Lavalle, soldado de tantos combates contra el tirano caído, le tocaba el alto rol de respetarle en el rol de vencido que ha llevado hasta aquí con silencio y resignación loables. Le incluyo un artículo de París que le dará idea del sentimiento de toda la buena Europa sobre esta pobre causa. Y el 16 de octubre del 57, el mismo Alberdi le escribe a Juan María Gutiérrez y le dice así: en el proceso contra Rosas se ha visto aquí que los amigos de Buenos Aires, por prueban que Alsina es incorregible y que nada serio hay que esperar de él. Toda la prensa de Europa ha protestado contra ese hecho loco y odioso, mucho más cuando ven a Rosas llevar aquí su papel de vencido con tanto juicio, que no imita a tantos caudillos caídos que han agitado su ostracismo para recuperar su autoridad. El general Rosas, confinado en Southampton, sigue Alberdi, no comprende cómo habiendo servido tantos años y con tanto aplauso a la América, es perseguido como un malvado por el gobierno de su país. La cosa es clara, son los intereses y las personas de él que él contrató y atacó las que los persiguen, no su país. Con esas personas están a la cabeza del país, toman su nombre para vengarse, como en otro tiempo lo tomaron para quejarse y defenderse. El país es atacado, decían ellos, cuando ellos eran los atacados. Hoy dicen, el país se venga y castiga, cuando son ellos los que castigan y se vengan. Ahora, a todo esto, ¿qué decía Rosas? Rosas, en 1857, dijo: llegará el día en que, desaparecida la sombra, solo queden las verdades, que no dejarán de conocerse por más que quieran ocultarse entre el torrente oscuro de las injusticias. Y refiriéndose directamente al juicio, Rosas dijo: el juicio del general Rosas compete solamente a Dios y a la historia, porque solamente Dios y la historia pueden juzgar a los pueblos. Juan Manuel de Rosas.